ciencia celeste, Alfa y Omega. Desde la eternidad de los tiempos, de un lugar de nuestra morada planetaria, presentamos su programa La Hora de la Doctrina del Cordero de Dios. Sí, hijos, se nace buscando la verdad, Se inicia para el mundo del conocimiento. la revelación esperada por siglos y siglos. Vuestro Creador se vale de doctrinas vivientes para hacer avanzar a los mundos. En el pasado os envió la ley mosaica, Le sucedió la doctrina cristiana. la tercera, la que se inicia, es la doctrina del Cordero de Dios. Esta doctrina será llamada también ciencia celeste. Su principio está en los elementos mismos de la naturaleza. La nueva revelación es la continuación de las Sagradas Escrituras Una cosa es ser estudioso de las Escrituras. y otro ser religioso. Lo primero es eterno, porque vuestro espíritu busca siempre su propio origen. Lo segundo es comercio de la fe. Las religiones son las primeras en ser acusadas ante el mundo. Los espíritus religiosos son los mismos fariseos de la época romana. Pidieron al Creador nacer de nuevo y enmendar errores del pasado. Y se les concedió la prueba. No olviden los religiosos del mundo. Que todo espíritu es probado en el destino que eligió. Alfa Y Omega. Reciban un cordial saludo de la mesa de trabajo. Le damos la bienvenida a nuestro productor Carlos Acosta, a la hermana María. Muy buenos días. Buenos días, hermano Fernando también. Buenos días, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios. Bien, gracias. Ya estamos padre mejor de hermano. salud y de todo Eso eso. está muy bien, hermano. ¿Y ustedes, hermanitos, cómo están allá? Nosotros contentos, llenos de conocimiento, luchando por estar llenos de conocimiento. Vamos a ver qué logramos transmitir hoy. Claro que sí. Entonces dice el Padre Eterno en la doctrina del Cordero de Dios: el Hijo primogénito transformará de tal modo al mundo que el extraño sistema de vida llamado capitalismo desaparecerá para siempre. Lo que estamos hablando del Maestro. El querubín solar es el mismo que intervino en la creación de la tierra y en otras infinitas tierras. O sea, Jesús es el querubín solar. Exactamente. Sí, es el primer querubín, por eso es el primogénito, es el primero en todo, en esta galaxia trino. La bestia creada por los hombres usureros de la prueba de la vida estará aterrada, Aterrada, que haya más poder que ella. porque su extraño poder no será ya tomado en cuenta. El Hijo primogénito creará en forma instantánea cosas eternas, indestructibles, principiando por la resurrección de toda carne. Por la vida. Claro, carne eterna no perecible. La bestia enloquecerá, porque la bestia no conoció la verdadera moral con que podría vencer a su propia locura. Con la que podía vencer Su propia locura. su propia locura, con la que se podría curar a sí mismo. Porque no acepta al Creador. La bestia se nutrió de una extraña moral durante la prueba de la vida, una moral que era inmoralidad, una extraña moral que se sostenía por la extraña ilusión del poder del oro, que nos tiene ilusionados todavía. Sí, hermano, cuando uno era niño, uno veía todo tan raro, pero uno es lleno de ilusión y de esperanzas y llega a la juventud y uno continúa con esa esperanza, porque uno es joven, ¿sí? Y a medida que van pasando los años dice uno, no, nada era. Todo era una mentira, todo era una ilusión, todo era falso, todo era para aprovecharse de lo que uno tenía, su juventud, su belleza, lo que uno tuviera. Así es. Esta extraña influencia salida del oro excluyó lo que podría salir de la espiritualidad. Esa es la causa del pavor de la bestia. No tener moral, hermano. La caída de la bestia será lo más espectacular que haya visto el mundo. Gloria a Dios. Al fin va a haber un programa bonito de la bestia.
La caída. La caída de la bestia. Y en su caída el mundo recordará a los millones y millones que tuvieron la desdicha de conocer a la bestia por su paso por este planeta. El mundo verá a todas las generaciones en la televisión solar, conocida también como el libro de la vida en el reino de los cielos. La bestia será ridiculizada por los mismos que asesinó, engañó, desvirtuó, robó, envició, degeneró y dividió. O sea, ellos mismos, no servías para nada. Se van a dar cuenta de que estaban engañadísimos. Porque los primeros en ser resucitados serán los más sufridos que estuvieron en este mundo, en el mundo. Sufrimiento, los primeros resucitados para premio, ¿no? Los animalitos. También. Qué tremenda vergüenza para los que defendían al llamado capitalismo en la prueba de la vida. Los que defendían, dice, ¿qué más puede haber fuera del capitalismo? Dicen algunos. No, sin dinero no se puede vivir. Eso dicen. Muchos se suicidarán. Las mismas tinieblas y la extraña moral de la bestia los hundirá aún más. La tragedia de la bestia será comentada y recordada por muchos siglos, tal como actualmente se habla del juicio de Sodoma y Gomorra, porque muchos juicios ha tenido este planeta. El mundo verá tales juicios en la televisión solar, y muchos se avergonzarán porque se reconocerán ellos mismos en otras reencarnaciones que les mostrará la misma televisión solar. La verbal. La televisión solar es de la misma esencia de la que salió cada vida de un mismo punto del universo escrito por Alfa y Omega. Bueno, hermano, muy interesante. Nos vamos a ver cuando éramos malosos, ¿no? Sí. Nos va a dar vergüenza. Todos Sí, hemos pasado, hemos conocido el mal. Sí. El Padre tenía claramente que todo lo que usted fue, lo que usted ve ya lo fue. Entonces... Ya fuimos de todo, hermanito. Oh, gloria a Dios, hermano. Pero lo más bello es la esperanza del maestro, ¿no? Saber que tenemos que luchar porque la salvación no es que el maestro venga a salvarnos. Él nos da la oportunidad, pero somos nosotros los que nos salvamos cambiando. No, y nos mandó el Espíritu Santo de una vez. ¿El Espíritu qué es? Sabiduría. Las Sagradas Escrituras. La sabiduría, con la sabiduría se podía enfrentar este sistema. Sí, así es. Y ahora con la doctrina del Cordero de Dios está más clarito. Claro que es lo que tenemos que hacer. Hermano, hay una frase muy bonita, dice, contemplar el universo, expansivo pensante. Mirar el universo, hermano, ese montón de galaxias, formas de caballos, formas de aves, formas de ojos, grandes hoyos negros, inmensas extensiones, estrellas por todos lados. Es mirar ese universo expansivo pensante, es contemplar el conocimiento transformado en materia. No sé si es de Alfa y Omega. Gloria a Dios. ¿Quién más tiene tanta sabiduría? Alfa y Omega. Eso está bueno. Es contemplar el conocimiento, la sabiduría. Hecha materia. Hecha materia, hermano. Vivid en humildad y entraréis donde entran los grandes. Hermoso mensaje. ¿Ah? Hermoso mensaje. Bellísimo, hermano. Por eso es que en esta encarnación tenemos que desarrollar la humildad al máximo. Es la humildad, la virtud de esta última encarnación, porque ella nos va a abrir, esa es la llave del reino de los cielos. Sí. En todas las religiones dicen, ¿cuál es la llave del reino de los cielos? Pues las virtudes son las llaves, y la humildad es la última llavecita, hermano, ¿sí? Pero entonces, vivid en humildad, entonces dicen las culturas que traen de la nueva era y todo, ¿no? Que para desarrollar la humildad, pues que tiene que hacer muchas meditaciones, tiene que trabajar en la espiritualidad, pasar muchas horas orando en meditación, ¿sí? Así no se desarrollan las virtudes, hermano. La meditación sirve como un descanso, sí, para un relajamiento, para un análisis, ¿sí? Para buscar qué es lo que uno realmente siente, tiene por dentro. Pero la virtud se desarrolla con el trabajo.
Dice el Padre Eterno que es más fácil que entre al reino de los cielos un humilde trabajador a uno que haya cultivado la espiritualidad y no trabajó nunca. Y no trabajó. Es con el trabajo, hermano. A medida que uno está trabajando, hermano, barriendo una casa, está barriendo bien, sí, ese rincón, ay, no quiero barrerlo, pero no, lo voy a hacer bien, sí. Se obliga a sí mismo a desarrollar esa virtud de hacer las cosas bien, y así van desarrollándose todas las virtudes, sin que haya un esfuerzo de parte de uno consciente para desarrollar esa virtud. Importante es que cuando uno se vuelve observador de lo que hace, Cuando se vuelve observador, de lo que hace, De lo que empieza hace. a ver cómo las virtudes actúan cómo con uno. actúan con uno. Sí. Y ayudan a complementar, se concentra uno bastante. Y también la antivirtud. Sí, claro. La antivirtud dice, no, deje eso así, no, no vaya por allá, venga, fresca, quedémonos acá. Sí, claro. Entonces, los hermanos que de la nueva era, eso parece que es manejado por el mismo sistema, Sí, es para parte. distraernos y no encontrar la verdad, porque la verdad está en el trabajito, hermano. Sí. Es ahí donde se desarrolla la virtud. El que desarrolla virtudes, desarrolla conocimiento, porque tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que llenarse de sabiduría. Solo con sabiduría se llega a los pies del Padre, hermano. ¿Sí? Entonces es muy importante que seamos seres llenos de sabiduría. Ahí encontramos que la nueva era nos sigue ilusionando con el capitalismo. Con el capitalismo, hermano. Bueno, hermanito, pasemos a las noticias, ¿sí? Tenemos, hermano, en México la semana pasada la tuvo Trump a 1000, que le iba a poner aranceles, y entonces al fin no se los puso. El sábado decidió que no, pero a cambio México tuvo que poner 6000 fuerzas militares en La frontera. En la frontera, tuvo que poner marina, tuvo que poner ejército pesado, ejército fuerte, es decir, un gran despliegue del movimiento de defensa del país en esa frontera. Ahí donde Trump logró que le pusieran un muro México. Sí, pero entonces dice un asesor del presidente, El de Estados Unidos, el de México. El de México. Eh, Es que le Manuel López Obrador, AMLO. Sí. AMLO. Es el- Dice un asesor de él que hay más de 600,000 emigrantes en este año. ¿Usted se imagina 600,000 mucha personas? gente, sí, mucha Claro, gente. tienen que ejercer un control. Pero ¿por qué no lo habían ejercido antes? ¿Tenía que hablar Trump para ellos ejercer control? ¿Cómo así? ¿Ellos no se habían dado cuenta que habían 600,000 en el país? Que da la sensación de que como Estados Unidos está tan pobre, ya no aguanta más gente para sostener. Puede ser. Sí, hermano, sí, eso influye muchísimo. Claro que sí, ellos no pueden más. Pero es que la gente no va a que la mantengan, la gente va a trabajar allá. La gente va a producir y van a trabajar a precios ínfimos, ¿sí? Regalar el trabajo. A regalarse para ellos poder surgir, para Sí, poder tener con algo de Con comida, el ¿no? famoso sueño americano, ¿no? Que Entonces, se ganan dólares. López Obrador se defiende diciendo que va a llamar a todas a Chiapas, a Guatemala, El Salvador, para que se pongan de acuerdo, y va a haber unos dineros de parte de México, de parte de Estados Unidos, para generar industria, generar empresas, para que haya trabajo en estos sectores. Para que la gente no tenga que salir del país. Para que la gente no tenga que salir del país. Entonces, pues en eso se ha abocado López Obrador, pues le tocó. Qué cosa, ¿no, hermano? Bueno, Nos pero toca a nosotros cuidarle la frontera de Estados Unidos. Sí, pero al menos evitó muertos. Por la humildad de Sí. evitar muertos, ahí está de Claro, pronto sí. puntaje para él, ¿no? Sí, sí. Esperemos que más adelante a ver cómo se sigue manejando. Y además de esto, hermano, hay un tratado especial esta semana, el TEC-MEC. Es un tratado que está en este momento resolviendo México si lo aprueba o no con México, Estados Unidos y Canadá, ¿sí? Este tratado se refiere, hermano, a entregar las semillas nacionales y tomar las semillas de Monsanto. No, qué ¿sí? locura. Lo llaman las hermanas, porque Monsanto hubo una unión entre Bayer, Monsanto, Pioneer, Syngenta y Dow. Lo llaman las hermanas, ¿sí? Los que Entonces, producen químicos para el agro. químicos para la destrucción del agro, ¿sí? Entonces todos estos se han unido y están obligando a México a que firme el tratado del MEC, ¿sí? Donde la semilla natural que tiene México ya no pasa a ser ilegal,
Y únicamente queda legal y protegida esta semilla por las leyes de México. No, eso es un homicidio. Es un homicidio porque es matar la naturaleza y matar los seres humanos con transgénicos. Porque no tiene herencia, esa semilla no tiene ninguna herencia. Y AMLO había dicho en su campaña que él no iba a cultivar transgénicos, aunque en México hay mucho transgénico cultivado, pero no es legal. AMLO dice, legalmente no voy a permitir el transgénico. Entonces vamos a ver hasta dónde llega esto. Le puse una prueba de fuego. Una prueba de fuego, hermano. Porque para poder hacer ese tratado con Canadá y Estados Unidos, tiene que firmar este tratado de las semillas, ¿sí? Entonces, y si no lo firma... Ahí tiene su guerra, pues. Ahí tiene su guerra porque Estados Unidos lo que realmente está buscando es adherirse a México. Está llevando a México a extremos para que México diga, bueno, yo no puedo más, esto es problema suyo, abárquelo usted. Entonces Estados Unidos dice, bueno, pero usted forme parte mía, como lo hizo Puerto Rico. Entonces México se integra a Estados Unidos. A seguirlo exprimiendo. Eso es lo que están, para que México ya no sea un país independiente, sino un país que ya dependa de Estados Unidos. Otro estado más de Estados Unidos. Como Puerto Rico, ¿no, hermano? Entonces vamos a ver la dura lucha para AMLO, esperemos a ver cómo soluciona terribles problemas que ya vienen para nosotros también. Que ¿no? sí, porque se está a nosotros también nos van a imponer todas estas semillas, hermano. Ahora, esta semana, hermano, Estados Unidos, Israel se hizo un atentado, se envió a sí mismo una bomba y dijo que había sido Hamás y atacaron a Israel. Hubo varios muertos, fue terrible, se destruyeron como 50 casas de palestinos y todo. Israel dijo que era en respuesta al ataque que había hecho. Y dije, pero si nosotros no hemos hecho ningún ataque. No, los falsos positivos siguen en todo lado. El falso positivo, hermano. Esta mañana salieron a marchar los muchachos, esperemos a ver cómo me les va. Están ellos buscando reivindicación y respeto, porque vea cómo los atacó. No, los están exterminando. Los están exterminando, hermano. Hoy salieron los chalecos amarillos, en este momento están en marcha. Vamos a ver qué pasa, hermanito. Hasta aquí llegan las noticias. Muy bien, hermanito. Aclaración para nuestra amada audiencia de Capital Radio: la doctrina del Cordero de Dios no es religión, no es iglesia, no es secta. No cobramos diezmos, no somos pastores ni maestros. Somos estudiantes de la última doctrina planetaria enviada por el Divino Padre Jehová para anunciar y avisar el comienzo del juicio final para el planeta Tierra en prueba de vida, cumpliendo con la materialización del Apocalipsis de Juan en la isla de Patmos, Apocalipsis 5, los rollos y el Cordero. Nos explica cómo es el juicio intelectual, el juicio de los elementos de la naturaleza, el Armagedón, el juicio físico, el juicio de fuego, la resurrección de toda carne para entrar al milenio de paz y el origen, causa y destino de todas las cosas, entre otras. Ahí, hermanito, el Padre Eterno en Ciencia Celeste dice todo lo que su merced dice, el origen de todas las cosas y por qué fueron hechas todas. Pero también nos dice y nos recuerda que somos divinos y que con Dios tenemos capacidad para enfrentar esta bestia, hermano, para irnos, el enfrentarlo es dejarla sola. Sí. No participar de sus bancos, no participar en lo máximo, no alimentarla. En lo máximo, hermano. Claro que sí. Entonces con eso nos liberamos de ella externamente e internamente con virtudes. Sí, ese es el paso de nuestra liberación y nuestra ascensión como seres humanos, hermano. Y lo trae la ciencia celeste clarito. Nos da el paso al milenio de paz y tener la tranquilidad de conciencia y poder hacer el cambio de costumbres que necesitamos para no alimentar más la bestia. Bueno, entonces continuamos con el juicio intelectual de Dios para esta generación. Los que creyeron más en la ciencia de la tierra, dice el Padre Eterno en la orden 1053. Los que creyeron más en la ciencia de la tierra, a la divina ley de la creación eterna del Padre, no entrarán al reino de los cielos. Los tales, al creer en una sola ciencia, empequeñecieron el poder divino de su propio Creador. Ningún ser pensante de todos los mundos del espacio que empequeñeció el poder del divino autor de los mismos, ninguno vuelve a entrar al reino de los cielos. El que solo creyó en una ciencia del presente que le tocó vivir, no conocerá las infinitas ciencias del cosmos. Toda ciencia es viviente delante del Padre, y toda ciencia habla y se queja al Padre. El que solo creyó en una sola ciencia no tiene el concurso divino de la ciencia del infinito. Cuando el Espíritu pide nacer de nuevo para conocer otras ciencias en otros mundos, escrito por Alfa y Omega.
Bueno, antes el Padre Eterno vino y nos explicó, hijos, miren, en la Biblia se hizo el mundo en 7 días. Ahora, 7 días del Padre son 7,000 años, ¿no? Sí. O Ya, más de 7,000 más. años, pueden ser eras, no sabemos, no tenemos la medida exacta, Sí, ¿no? porque tiene un tiempo relativo de acuerdo al planeta, ¿no? De acuerdo a cómo esté el planeta en el momento. Pero entonces nos va explicando cómo fue esa creación. Y el hombre sacó su propia teoría y se acerca mucho a la teoría del Padre. El hombre tiene la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang consiste en que el universo que antes era una singularidad es una concentración densa, llena de energía, ¿sí? Llena de temperatura elevada, ¿sí? Que en un momento dado explotó. Pero ¿cómo se da esa singularidad, hermano? Es que el átomo, hermano, el átomo que nosotros conocemos con las figuritas estas cruzadas, los círculos cruzados, en el centro tiene el protón y el neutrón, que es el núcleo del átomo, y a distancia tiene el electrón, ¿sí? 1 o 2, depende del elemento que sea, así son los electrones. Pero la distancia que hay entre el núcleo y el electrón es más o menos como estar nosotros acá y nosotros ser el núcleo y el electrón estar a 15, 20 metros de acá, ¿sí? Entonces todo lo que hay desde aquí hasta esos 15, 20 metros Da un campo de acción. donde se encuentra el electrón, todo esto es energía. Entonces, esta singularidad, que es la que tienen los hoyos negros, es esa materia, la materia que tiene el núcleo y la materia de ese electrón, porque el resto es energía. Por eso la puede condensar en pequeñito, ¿sí? Sí. Y forma una singularidad que se llama en matemáticas una singularidad paradójica. Porque a la vez que es pequeña, tiene tanto poder. temperaturas impresionantes, pesa muchísimo, porque es toda la materia de un universo reunida en tan pequeño espacio. Entonces ellos dicen que esta singularidad de un momento dado explotó. Y al explotar se generó la vida, comenzó el desplazamiento, la expansión y comenzó la vida. Otra teoría habla de que hay una inflación. Estaba en la singularidad concentrando energía y las 4 fuerzas fundamentales, que son la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza gravitacional, ¿sí? Y me falta una fuerza, la fuerza electromagnética. Entonces, estas 4 fuerzas son las que mantienen el universo según los científicos. Entonces, la fuerza se hizo una sola, estas 4 fuerzas se hicieron una sola y se inflaron en su fuerza y en su energía y produjo la explosión. Termina en el mismo del Big Bang, Sí. pero la diferencia es que le aumentan las 4 fuerzas que generan el movimiento y el mantenimiento del universo. El equilibrio. ¿Sí? El equilibrio. Ahora, dentro de estas fuerzas al principio se decía que no había expansión, que el universo no estaba en expansión. Entonces llegó Hubble en 1930 y dice, sí está en expansión, y lo demostró. Y entonces Einstein no creía mucho en eso, ¿sí? Y como no creía que la expansión era infinita y que no acababa nunca, en su fórmula tenía que la energía era igual a la materia. Energía igual a materia, tenía Einstein. Entonces dijo, no, pero es que no puede ser porque en algún momento la materia se suspende. Entonces le puso a la materia una constante. Entonces energía es igual a materia por C, que es una constante al cuadrado. ¿Sí? Y dice Einstein que fue el peor error que pudo haber cometido. ¿Sí? Le puso límites a Dios. Porque le puso límite a la materia. ¿Sí? Entonces todos estos científicos, hermano, que se acercan a Dios en sus grandes descubrimientos para llegar a estas conclusiones, tienen que profundizar en la divinidad, hermano, y no la reconocen. Einstein sí terminó reconociendo, claro, sí, a Dios, pero no, otros no, otros creen, no, soy yo el materialista 100%. Soy yo el gran estudioso, sí, el gran científico, ¿no? Le quita los derechos al creador. Le quita los derechos al Padre, sí. Entonces, ahora, ellos hablan de cómo se creó la materia, hermano. Ellos dicen que la materia se creó porque en el momento en el que hubo la explosión, el Big Bang, separó la energía de la materia.
Y esa es la materia que tenemos. Pero la materia que nosotros vemos, si se saca una fórmula de la energía que tenía el Big Bang en ese momento, no se corresponde a la energía que vemos, es muy poquita la energía que vemos a la energía que debería, a la materia que debería existir, perdón, ¿sí? Entonces dicen, entonces si no está toda la materia es porque hay materia invisible. Entonces la materia invisible la llamaron materia negra. Materia negra. Esa es la materia negra. Entonces la llamaron materia negra. Entonces hay materia que nosotros vemos y materia que no vemos, pero ellos presienten, intuyen que existe porque influye en los movimientos, en las fuerzas gravitacionales esta materia. Ahí se manifiesta. Ahí se manifiesta y el Padre nos dice que la eternidad, hermano, a ver, aquí lo tengo, ¿sí? La eternidad es un traspaso geométrico de una vibración que piensa a otra vibración que expande, ¿sí? Todo lo que hemos hablado de los científicos, cómo ellos han buscado la verdad, en Ciencia Celeste el Padre nos dice, la eternidad, o sea, el universo, la expansión del universo, es un traspaso geométrico. Si es geométrico de una vibración que piensa. Entonces, la vibración piensa. Entonces, es el espíritu. El espíritu, porque el que piensa es el espíritu. Entonces, es una vibración. Vibra. Sí. Si vibra, está vivo, ¿sí? Pero tiene una geometría. La madre solar omega. O sea, que si tiene geometría, es materia. Claro, ahí está la expansión. O sea, que es espíritu, pero a la vez es materia. Sí. No, todavía no está la expansión. ¿No? Sin que esté la expansión, ya tiene materia. ¿Sí? Sin que esté la expansión ya tiene materia. Entonces, o sea, la eternidad es un traspaso geométrico de una vibración que piensa a otra vibración que expande. Cuando ya la otra vibración expande es porque materializa. ¿Sí? Ahí tenemos el alfa y el omega presente. Entonces, cuando alfa y omega se unen, se inicia la creación de este universo que nosotros vemos. ¿Sí? O sea, la unión sexual de alfa y omega genera la explosión del Big Bang, ¿sí? Genera la explosión del Big Bang y la singularidad que ellos dicen es la parte masculina del maestro que envía a la madre, ¿sí? Y la madre toma esa señal que le envía de creación, que es un traspaso geométrico de una vibración, llega y la expande y la materializa. Y al expandirla aparece la pluralidad. La eternidad, aparece todo, aparece mundos, soles, y dentro de esos mundos y dentro de esos soles hay vida, seres que pidieron nacer en infinitos planetas en diferentes sitios del universo. La ley del pedido en su expansión. La ley del pedido, sí, está en esa unión sexual que hubo entre alfa y omega, como es arriba, es abajo, ¿sí? Como es la unión sexual, la creación, igual es la creación en el macro, en el universo. Claro, en otras medidas de mayor evolución. ¿Por qué? Más perfección. Porque nosotros nacemos, porque cuando nosotros nacemos tenemos ojos, nariz, claro. Ya hicimos un pedido, quiero ser mujer, quiero tener 3 hijos, padre, ya se hizo un pedido, ¿sí? Cuando ellos se están generando vida, generan infinitos soles, cada sol con su plan ya trazado, con su destino, generan galaxias, generan planetas, ¿sí? Todo eso lo hace un solo Padre Solar, ¿sí? Es así como comenzó este universo conocido por nosotros, que no alcanzamos a ver su final, que se llama el universo de los soles alfa y omega. De los soles alfa y omega, el universo trino. Pero no es el único. Existen otros universos infinitos, con otras formas de creación que no son desconocidas y difícil de pensar cómo puede y de dónde puede sacar el Padre otras vidas. Y estos universos salieron del Padre que venía de crear otros universos. Sí, hermano. Entonces, el poder se va transmitiendo. Va la herencia del Padre. Va la herencia del Padre en esos hijos. Y así es como se crea ese Big Bang, como se crea la materia. ¿Cómo se crea la materia, hermano? El Padre nos lo explica. La materia se va condensando. A ver si logro encontrarlo. La materia se va le dice el divino primogénito al Padre Eterno, Padre Jehová. ¿A qué se debe esta inmensa superioridad de la molécula? Porque todo tiene moléculas. Sí, todo es el espíritu es espíritu, pero a la vez es molécula. O sea que la vida comenzó de lo material, ¿sí? No comenzó de lo espiritual, comenzó de lo material, porque vibraba, pensaba y tenía geometría.
O sea que fue cuando se pidió vida. Cuando se inicia la vida, inicia ¿sí? la Pero vida. se inicia con la materia. Ya siendo espíritu, ya es materia. O sea, ¿quién domina? ¿Quién manda? Pues en el reino de Dios no hay quien domine. ¿Quién dirige? ¿Quién forma? La molécula. Está en todo, está desde el espíritu. Entonces le dice el Maestro Jesús, uy, Padre Jehová, ¿a qué se debe esta inmensa superioridad de la molécula sobre la criatura humana? Él queda extrañado. Ha recorrido infinitas existencias la molécula. Y dice, se debe, hijo, a que la molécula ha vivido infinitamente más que cualquier espíritu humano. Las moléculas han tenido tantas reencarnaciones en infinitas formas de vida. En infinitas formas de vida, hermano, ¿sí? Como el número de moléculas que contienen los océanos del planeta. Ese pedacito nos lleva a la molécula a nosotros. Imagínese, o sea que ya la molécula prácticamente queda un paso tan grande que ya se convierte en un universo microscópico. Es un universo con toda la creación y lo que va a recorrer. Lo que va a recorrer. ¿Sí? Entonces, cuando usted ve esta mesa, este micrófono, hermano, es materia que es superior a mí. Sí. Ah, póngame ese trompo en uña, hermano. ¿Y por qué es superior a nosotros? Porque está a nuestro servicio. Porque está a nuestro servicio, por eso es superior. Porque ella es tan grande que dice, bueno, yo ahora me hago pequeño para que el más pequeñito se desarrolle y crezca y sea como nosotros. Porque ahí se desarrolla la humildad ellos de la pasan molécula. de aquí, de ser micrófono, de ser mesa, a ser células, moléculas de los platillos voladores, donde vibren y sienten con los padres solares a unísono, con los padres solares de la luz en los platillos voladores. Entonces, toda la sabiduría de un padre solar les queda a ellas, porque todo se comparte en el momento de haber una orden. Es el magnetismo. Es el magnetismo de todo se comparte. Entonces, ellas aprenden de ese padre solar y hacen ese platillo volador del padre. ¿Usted se imagina la grandeza del universo, hermano? No, eso es, ¿sí? No, es que no se puede medir, no tiene medición. Pero sí lo tocan los científicos. Sí lo tocan. Los científicos dicen que la materia se forma del enfriamiento. Y es verdad, el padre nos lo explica. Sí, porque era lógica que todo arrancó con un fuego muy fuerte, ¿no? El deuterio, dicen los científicos, que fue el primer núcleo que se formó. Porque dicen que cuando hubo esa explosión del Big Bang, pasamos ahora a los científicos, cuando hubo esa explosión del Big Bang, los protones y neutrones, que son los que están en el centro del átomo, de un átomo, de infinitos átomos, están apareciendo y desapareciendo protones, electrones, hasta que ellos se equilibran, ¿sí? Por medio del calor. Pronto, en esa aparición de reencarnaciones. ¿Son reencarnaciones no, hermanito, no estamos hablando del Padre. Estamos hablando de la teoría de los hermanos científicos. De lo que ellos han visto. De lo que ellos entienden, porque ellos no han visto, nadie lo ha visto. Ellos lo entienden y lo deducen matemáticamente. ¿Sí? Entonces, los protones y los neutrones están en pelea, hermano, a ver cómo dominan, hasta que por fin se armonizan y se forma el primer núcleo. Ese primer núcleo, dicen ellos, es el núcleo del deuterio. ¿Sí? Es un elemento de la tabla periódica, que es una virtud, porque las virtudes son los mismos elementos. El planeta nuestro tiene tantas virtudes como elementos tenemos, ¿sí? Que nos conforman, 318 virtudes. Entonces el Padre nos dice, no, la primera molécula que se forma, ¿sí? La primera molécula que se forma en el planeta es la molécula del agua, del enfriamiento, de la fuerza del Padre Eterno, ¿sí? Desciende en calor y se forma la molécula del agua, ¿sí? Pero la primera energía fue el magnetismo, y el magnetismo es el Maestro Jesús, ¿sí? Entonces el Padre nos explica cómo por enfriamiento, como plantean los científicos, se cambia de lo espiritual a lo material, ¿sí? Y el Padre nos dice, fuera de que hay un enfriamiento, hay una condensación. Es decir, el espíritu es un gas inmenso porque tiene materia, ¿no? Sí. Vimos que tiene geometría. Y comienzan a condensarse sus gases y a apretarse, y lo que va formando es materia. Sí. Forma alrededor suyo un círculo,
¿sí? Que es la materia, y en el centro queda el espíritu Que es con la el- potencia vibracional de las virtudes, Es el foco magnético. que es el foco magnético. Entonces, se formó porque descendió el calor del mundo, del mundo, Del agua, sí. del agua. De la molécula. Y en esa molécula ya van las señales de todos los que van a nacer y quienes van a nacer. ¿sí? Ya todo un pedido universal. Un pedido universal. Y además de eso, cuando salen del sol, de la madre solar, ellos recorren otros planetas, otros soles, y de ellos sacan las especies. Sacan las especies de los grillos, las especies de los ratones, las especies del gato, las especies del ratón. Ellos vienen de otros soles, Sí. donde las formas de vida son padres solares que viven como Ahí, gaticos, el como caderón grillos. cuando el padre dijo ábrase en las expansiones. Ábranse las expansiones. Entonces, eso es lo que ocurre cuando comienza ese descenso de calor del fuego. y de fuego, y comienzan a formarse las diferentes formas, Especies y todo. especies y todo. Empieza a materializarse y a individualizarse. Exacto, hermano, exacto. Entonces, la materia oscura, entonces, sí coincide el hombre con la materia, pero no le da a Dios, El derecho que no le da a Dios el título que es la creación del Padre, ¿sí? El fuego de amor del Padre, lleno de virtudes, el que crea todo, sino que dice que es una casualidad, que de un momento a otro, en un momento dado, se dio la explosión. Sí, ellos ¿sí? miran el efecto, pero no la causa ni el origen. Sí, entonces, exacto. Sí, en un momento dado se dio porque llegó el Padre y dio la orden y dijo, hágase la luz. Ese fue el momento que determinó la expansión. Entonces, ahora dice la materia oscura. Entonces, esa materia oscura que nosotros no vemos, dicen los científicos, pero que lo domina todo, que influye en todo, que está en todo, ellos piensan que la van a descubrir y la van a estudiar dentro de muy poco. Esa materia oscura son los querubines, que rigen y controlan el universo. Los que no se dejan ver y que dice que no hay ningún instrumento que los pueda ver. Que no hay ningún instrumento, pero ellos rigen el universo, Sí. hermano. Sí. Ahora, ¿qué es un querubín? Es la partícula más pequeña del Padre Eterno. ¿sí? Quiere decir, querer llegar a ser. Querer llegar a ser padres solares que han evolucionado tanto, que son uno con el Padre y llegan a formar parte del Padre Eterno. Y se forman los ejércitos del Padre Jehová. Y llegan, y los que construyen Todo. universos, y dan sus moléculas, dan su energía para que sea. Así nosotros somos Estos son los grandes obreritos del Padre Eterno. los grandes obreros del Padre. Entonces, y para allá vamos nosotros. Claro. Nosotros vamos con el infinito Sí. a hacer esos querubines solares, en infinitos universos que nosotros crearemos. Llegar a ser un padre solar del macro para empezar otra vez a trabajar en el micro, como moléculas, como querubines también. Correcto, hermano. Entonces nos dice el Padre, todo comienza de lo invisible a lo visible. El hombre, Pero ahí llegamos a un gran concepto, que es el paso más grande para desarrollar la humildad. por eso al principio decía el Padre, sed humildes para que lleguéis a donde nadie ha llegado. Exacto. Por medio de la humildad, siendo pequeñitos, ¿sí, hermano? El más pequeño es el querubín, pero es el querubín, es lo más pequeño del Padre Eterno. Son inmensos, son maravillosos, son poderosos, ¿sí, hermano? Dice el Padre, todo comienza de lo invisible a lo visible. Lo invisible es la materia que el hombre llama oscura, ¿no? Del espíritu a la materia. Pero el espíritu es materia, hablamos ahora Sí. que el espíritu tiene Sí, geometría. parece que se vuelve materia, unas veces se toma la materia, otras veces toma como espíritu para Sí, poder... pero no confundamos, el espíritu es espíritu y está formado por moléculas. Sí. Cuando él toma las virtudes, él está formado por moléculas, Ujú. ¿sí? Entonces es espíritu y está formado por moléculas y está la materia, ¿sí? Entonces, se inicia el micro, dice el Padre, todo comienza a lo invisible a lo visible, del espíritu a la materia. Se inicia el micro y se expande, ¿sí? Lo invisible es un mundo viviente que marcha paralelo al universo material. Todo espíritu, se fue. Todo espíritu comienza de lo invisible a lo visible. Nosotros fuimos saliendo de lo invisible a lo visible, del espíritu a la materia. Se inicia la creación del universo, ¿sí? Entonces dice el Padre, yo vuestro divino Padre con Jehová aconsejo a todo aquel hijo que busca la divina verdad por sobre todas las cosas pasajeras, no critiquen, ni menos ridiculicen lo que por un instante no comprendan. ¿Sí? Yo vuestro divino Padre Jehová os aconsejo, ¿sí? Que guarden en la materia del olvido, La maleta. que guarden en la maleta del olvido toda envoltura intelectual,
que les limita a seguir avanzando por el infinito conocimiento. Entonces, guarde su conocimiento y va vibre apareciendo, y va apareciendo. vibre con el Padre que va apareciendo. Se nos va dando, dice el Padre Eterno, que cuando estamos preparados las cosas salen al encuentro. Van saliendo al encuentro de nosotros. Sí. Mis divinas leyes jamás se detienen, están en infinita expansión, van de mundo en mundo, haciendo nuevas ciencias, nuevas filosofías, nuevas revelaciones, nuevas sagradas escrituras, pues cada mundo las posee, nadie es desheredado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, ¿sí? ¿Y cómo se logra todo eso? Por medio del conocimiento, ¿sí? Por medio, yo no voy a decir, que otro estudie, yo con que aprenda a leer y escribir tengo, ¿sí? No, porque no se desarrolla. No me desarrollo mi intelecto, Claro. porque mi intelecto es las virtudes negativas, las virtudes positivas forman mi conciencia, que es el espíritu. La conciencia es el espíritu, que es el que decide entre el bien y el mal. Entonces, si no me desarrollo mentalmente, si no me lleno de sabiduría, no puedo crecer, Pierdo el año. no puedo participar en esos mundos Sí. cósmicos, entonces me toca volver a nacer en un planeta Tierra, No, ¿sí? y seguir en la esclavitud Y seguir en la esclavitud. y en la ignorancia. Mientras que ahora ya puedo comenzar a jugar Sí. con esto, hermano. Gloria al Padre, hermanito. El Padre también nos amplía esta orden, la doctrina del Cordero de Dios. La ciencia celeste es la única ciencia que puede explicar las leyes de lo invisible. Todas las ciencias humanas juntas jamás lo lograron, porque sus divinas alianzas fueron concebidas para una dimensión material. La vida humana es un mandato divino, como son las incontables vidas que están en el infinito universo. La ciencia celeste es la única ciencia que puede explicar las leyes de lo invisible. Todas las ciencias humanas juntas jamás lo lograrán, pues sus divinas alianzas fueron concebidas para una dimensión material. Y es donde el conocimiento con la ciencia celeste les daba al humilde, Sí. al más pequeño, antes que al científico. Así es. Gloria al Padre. Gloria al Divino Padre. Bueno, vamos a una pausa. La Tierra entra a un periodo cósmico en que los seres ven realizados todos sus sueños y deseos. La psicología cósmica, como no tiene límites, aplasta lo que lo tiene. Viene una época en que lo imposible se vuelve realidad, y no sale de ciencia humana alguna, sale de la ciencia que crea planetas, elementos, océanos. Lo que era imposible hacer en los hombres, de ese imposible nace nueva realidad, lo que equivale a decir que nace un nuevo mundo en el antiguo mundo. Nueva psicología pensante se extiende por la tierra. Los que pensaban a la antigua van disminuyendo y acaban por desaparecer. Alfa y Omega. El cuerpo humano es producto de leyes magnéticas, salidas del macrocosmo y llamadas leyes divinas. Quien niegue ser divino en lo microscópico que representa, niega al Padre, que quiere lo mejor para sus hijos. Alfa y Omega. Bueno, hermanita, para ese paso tan trascendental como es entender la materia, entender el espíritu, entender la energía, evitar esa pereza mental que nos deja investigar y nos mete en la conformidad, es importante empezar a atacar lo que nos deja avanzar, que es el consumo de carne. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué nos hace daño la carne? Porque nos condensa el cerebro. No lo deja pensar, no lo petrifica. Entonces así no entra información. Están todos los cordones solares tapados. Todos los cordones Entonces, tapados. como estaba hablando ahí, que nuestro cuerpo es una concepción de leyes espirituales divinas, del macro. Sí. Entonces esos padres solares que están en nosotros no pueden hablar, no pueden decir nada, no nos podemos comunicar con ellos.
Entonces se nos cierra todo ese conocimiento que está entre nosotros mismos. Cuando dejamos de ser asesinos, esas comunicaciones vuelven otra vez. Claro, hermano. porque lo volvemos a perder el derecho Recuperamos lo que los habíamos derechos, perdido. porque la herencia no la perdemos, pero los derechos sí. Recuperamos lo que habíamos perdido. Exactamente. hermano. Entonces ya con esos derechos volvemos a mirar más al fondo, la vida nos cambia, Y el cambiamos. Padre nos explica Sí, todo, cómo no, hizo la vida, sí. y vamos entendiendo la ciencia celeste. Entonces pasamos a ser otro ser y desde ese paso es tan trascendental que dejamos la bestia de lado. Sí, hermano, ya Ya, no nos importa Ya la nada, ni nos bestia convence con ya nada de lo que porque dice. eso es carreta, eso Sí. es pura ilusión. Bueno, Marita, entonces para mayor información sobre la ciencia celeste pueden abrir la página www.cienciaceleste.org.p. Aquí encuentra los rollos ya pasados al libro donde está este conocimiento que la hermana nos está comentando. Se descubre con leer la doctrina, estudiarla, profundizarla, la ciencia, hacer un todo entre lo material y lo espiritual para poder fluir nosotros y nuestra conciencia y nuestra mente empiece a entrar al infinito que tanto necesitamos porque somos seres cósmicos. Entonces vamos a conectarnos con lo que hemos sido. Gloria a Dios. Ujú, vamos para allá. Bueno, para información también, en el celular 304-404-5865. 304-404-5865. Les agradecemos a los hermanos que nos comunican sus conceptos, sus opiniones, y estamos a la orden. Un correo que es defensor1211, el número 1211 @gmail.com. Y una página Ana María Ciencia Celeste audio en YouTube. Ahí encuentran la información de lo que estamos haciendo, del programa que se está haciendo con la doctrina del Cordero de Dios. Quedan cordialmente invitados. Bueno, Maeta, para la salud, ¿qué nos tiene? Hermanito, vamos a hablar de los hornos microondas, tan pues, prácticos y tan de moda que están ahora, que no hay casa que no tenga un microondas, hermano, ¿sí? Y estos microondas a largo plazo, hermano, son un peligro Sí. para nosotros, ¿sí? Se exponen a ondas electromagnéticas, ¿sí? Estas ondas electromagnéticas, hermano, excitan las moléculas de los alimentos, haciéndolos moverse y vibrar y calentarse. Esto se causa por un mecanismo llamado magnetrón, que es un aparato llamado magnetrón. Acelerar los procesos. Una energía, sí, una energía en forma de onda que convierte la polaridad de las moléculas de positivo a negativo, de positivo a negativo. Esta polaridad cambia millones de veces en un segundo. Uf. Yo sí decía, hermano, ¿cómo funcionan esos hornos que usted mete un buñuelo y lo saca caliente en menos de un minuto? Pues hermano, es que trabaja es por fracciones de segundo, pasándolo de positivo a negativo, de positivo a negativo, de positivo a negativo, cada molécula del buñuelo. Hace unas hermano. reacciones químicas aceleradas. Aceleradísimas, hermano, ¿sí? Y va con raíz el Padre Eterno, que lo natural es de Dios y lo artificial es de los hombres. Entonces dice, se calientan los alimentos, pero se causa un problema llamado isometría, hermano. Es que es donde se destruyen las Sí, células. se pierde la geometría. ¿Cómo le Se parece? desconfigura. Isometría, correcto, hermano. Mm. Entonces, es un daño a la molécula de lo que vamos a comer. Sí. Entonces, si yo me como eso, donde la molécula ya está desestructurada, ¿qué le estoy dando a mi Claro, cuerpo? un veneno. Algo que no lleva estructura de vida. Si no lleva estructura de vida, no puede ser neutro. Porque en este planeta o es blanco o es negro, neutro no es. Entonces, como no es neutro, hermano, entra a destruirme. Sí, hermanito. Y esa aceleración que lleva esa molécula de ese buñuelo, de esa comida, hace que las células se vayan degenerando y se vuelvan Sí. células cancerígenas. Claro, porque le hicieron un proceso tan acelerado que no las dejaron ser. Todo lo que son vitaminas, minerales, todo eso queda destruido, hermano, ¿sí? Es muy peligroso que dé un cáncer en el intestino delgado, en el estómago, fácilmente. Uno de los mayores inconvenientes que tiene el microondas, hermano, ataca el cerebro. Ah, Es uno de los mayores inconvenientes, hermano. Nosotros abriendo y cerrando ese microondas, fácilmente nos destruye la memoria. Porque es nuestro cerebro, ¿sí? Nuestra masa cerebral es muy delicada sí. y capta esas energías, ¿sí? Porque con solo estar a 50 centímetros del horno microondas, apagado, Mm. apagado, O sea que el magnetismo sigue funcionando. apagado.
a 50 centímetros, o sea que estoy un poquito cerca, ya me está afectando. ¿Cómo será cuando lo prendo, hermano? Sí. Y la parte más sensible nuestra, por eso está protegida por los huesos, es el cerebro. Entonces comienza a destruir el cerebro, hermano. Entonces mi mamá, yo le decía, mamá, no ponga ese horno, mamá. Pero si eso fuera verdad, ya no lo hubieran dicho, hija. Ya los científicos habrían dicho. Dañan el negocio. Entonces, no, porque el negocio de ellos es que nos volvamos brutos y perdamos la memoria, hermano. Ese es el negocio de ellos. Que no tengamos memoria para que consumamos frutas y consumamos remedios y nosotros sin memoria somos fáciles de manejar, no entendemos, no sabemos nada. Nos vuelven zombies. Nos vuelven zombies, eso es lo que quieren, hermano. Entonces, eso pasa con este microondas a largo plazo. A corto plazo se hizo un experimento con 8 personas y se les sacaba sangre cada vez que se le daba un alimento del horno. ¿Sí? Y habían cambios en la estructura de la sangre. Sí, se afecta el todo sobre el todo. En Había organismo. cambios en la estructura de la linfa y la estructura de la sangre. A una persona en un hospital por error se metió en un microondas la sangre, se dejó enfriar y volví, se le puso a la persona y la mataron. Le entró muerte, porque o entra vida o entra muerte. Entró muerte y lo mató. Tuvo una gran demanda ese hospital por ese atrevimiento. Sí, hermano. En 1976 Rusia prohibió los hornos microondas. ¿Sí? Un país más inteligente. Sí, hermano. Entonces, pues nosotros, ahí está, hermano, si queremos seguir usando tan peligroso aparato. Gloria a Dios, es nuestra autodestrucción. Por muy rápido que sea, mejor prendemos la estufita, hermano. Es más saludable. Más saludable. Infinitamente saludable. Gloria al Padre, hermano. Bueno, continuamos con el juicio intelectual de Dios para esta generación. Todo lo imaginado por el espíritu pensante. Dice el Padre Eterno en la Orden 1054. En la prueba de la vida humana se incluye todo lo imaginado por el espíritu pensante. Es así que toda obra salida del intelecto es también juzgado, porque los que escribieron de otra ciencia planetaria debieron haberlo hecho alabando al Padre Jehová por sobre todas las cosas. Fue lo prometido por todos los espíritus que pidieron al Padre ser probados por la prueba de la vida humana. Es más fácil que entren al reino de los cielos un escritor que en su obra alabó primero a su propio mandato que había en él, porque todo escritor surgido del extraño sistema de vida del oro dividió su premio. Lo salido del intelecto jamás debió haber sido comerciado, a que puedan entrar un escritor que por explicar otras ciencias olvidó su propio juicio, escrito en las respectivas escrituras de su propio planeta, escrito por Alfa y Omega. Entonces los escritores, hermano, cuando se escribe es porque se tiene un don de penetrar en una virtud, hermano, que lo lleva a uno a imaginarse cosas, filosofías, a crear, ¿sí? Entonces no puede hacer de su don un negocio, pues de pronto puede vivir de él, ¿no? Pero de una manera honrada, ¿sí? Que gane poquito, pero no hacer un negocio. Es que usted escribe un libro y si se hace famoso ya con eso tiene, hermano, ¿sí? Lo llena porque se saca ediciones, todo lo que quiera y ahí tiene una vaquita que le da leche. Ahí tiene una vaquita que le da leche. Entonces el Padre Eterno nos dice que lo más grave es que no nombran a Dios, ni confían en Dios, ni le dan el honor a Dios. Dice, gravísimo, ustedes usando dones divinos y no son capaces de darle gloria a Dios. Y dice el Padre Eterno que eso se debe a que la bestia hizo de la sabiduría religión, y al hacer de la sabiduría religión hemos venido descubriendo mentiras, falsedades, suciedad en las religiones. Entonces la gente ha dejado de creer en las iglesias. Al dejar de creer en las iglesias, en todas las religiones, no siguió buscando. Al no seguir buscando, quedaron en la nada. Sí, claro, porque perdieron la investigación, se nace buscando la verdad y se quedaron buscando. Ahí. Dice el maestro, escudriñad, ¿sí? Decía el maestro, nos mandaba. Si esta religión falló, entonces voy a buscar dónde está la verdad. Pero no, cuando uno ve esa frente, uno no vuelve a creer en nada, ¿sí? Dice el Padre Eterno que eso fue lo que el Maestro Jesús vio, cómo los hombres falseaban la verdad. Cuando él en el Monte de los Olivos lloraba, veía cómo todo era una mentira, dada por los que estaban
por esas religiones, ¿sí, hermano? Entonces el Padre dice, de verdad os digo que no habría criatura humana que no lea y a la vez llore por su propio fruto. Escrito fue que este mundo salido del oro tendría un llorar y crujir de dientes. Por vuestras obras lloraréis, porque fueron obras e intenciones salidas de un extraño sistema de vida, un sistema de vida desconocido en el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué vamos a llorar, hermano? ¿Por qué si yo soy escritora, por qué voy a llorar? Porque primero que todo dejé de lado a mi creador, empezando por ahí. No le doy las gracias. No No le reconozco que es él el que me introduce en esos mundos, ¿no? Y cuando uno no hace eso, las virtudes empiezan a sentirse mal. Toda esa creación que tenemos dentro de nosotros se siente mal. No, porque apoyo el sistema. Sí, claro que sí, hermano. Sí. Pero estoy apoyando el sistema. Sí. Al escribir un libro, al hacer una obra filosófica, estoy apoyando el sistema y no apoyando la verdad. Debo ser una escritora de la verdad, del universal, ¿sí? No una escritora del sistema, hermano, ¿sí? Ese es el error de nuestros hermanos, los escritores, hermano. Sí, hermano. El Padre Eterno también se amplía esta orden en la doctrina. En la prueba de la vida muchos escribieron grandes obras del intelecto. Todo autor de toda obra es juzgado, letra por letra, pausa por pausa, porque ellos mismos pidieron como espíritus ser juzgados por sobre todas las cosas imaginables, escrito por Alfa y Omega. Bueno, hermano, ya hemos llegado a nuestro final del programa. Le damos gracias al Divino Padre Eterno porque nos ha permitido estar nuevamente acá, acompañándolos, gracias, Padre dando Eterno. esta luz tan hermosa que es la doctrina del Cordero de Dios. Los invitamos muy cordialmente mañana a las 3 de la mañana, de lunes a viernes, de 3:30 a 4. Agradecemos a nuestro productor Carlos Acosta, a la hermana Ana María, muchas gracias por su compañía. Al hermano Fernando también gracias, hermano. A ti, Padre Eterno, infinitas gracias, Padre. Qué sencillo nos haces las cosas que para los científicos son tan difíciles. Así Gloria es. al Padre Eterno, hermano. Gloria al Padre Eterno, hermano.